Además de una aplicación práctica de cómo analizar nuestra propia cuenta, les traje información de cómo nosotros venimos optimizando cuentas en nuestra cartera de clientes y los resultados que hemos obtenido en los últimos 3 meses. Ahí le valido lo que le voy a explicar ahora. Y les quiero aclarar del momento 1, no hay cuenta que esté sana. En este negocio siempre hay que optimizar, porque hay varias fluctuaciones de mercado que hay que resolver, de competencia, de precio, algorítmicas. No significa que está mal, significa que siempre hay que prestarle atención. Tenemos 561 ventas últimos 30 días. Muy bien, los felicito a Rans. 561 ventas, creció 26%. ¿Por qué tiene tantos errores entonces? Por lo que yo estoy mencionando. Que sí, está funcionando bien, pero ¿se puede optimizar más? Obvio. ¿Por qué? Porque se trata de dinero y ese dinero lo puedo utilizar en otra área de mi negocio. Pero es poco dinero. ¿Sabe la cantidad de dinero que se pierde de agotitas? De productos con ACOS disparados sin control que le van comiendo presupuesto. Y para cuando llega el comprador más calificado no hay campaña porque esos pequeños goteos se comieron el presupuesto del día. Entonces vean que tengo 222 ventas atribuidas de forma orgánica, que me bajó 35%, me sube 20%. Para los creyentes de que la venta atribuida por publicidad me canibaliza las ventas orgánicas, no es así, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Es un tema de alcance, gente. La publicación con pauta de ads tiene una llegada más profunda, lo ve más gente que la orgánica. Entonces no hay manera que se coma uno a otro. Si uno hace bien el proceso orgánico, incluso la campaña funciona mejor porque convierte mejor, sale más barata en cierto sentido y llega a más gente que convierte. Entonces, eso de la canibalización no existe. Ya hemos visto casos de una misma publicación, primera página, con publicidad, y la misma publicación en orgánico, sin publicidad, en primera página. Está ocupando 2 espacios porque ya ha escalado gracias a la publicidad también. Tengo una cuenta con un ACOS promedio de 10.42, lo cual depende de la rentabilidad que uno tenga. No es malo, pero me gustaría bajarlo a 4, a 5, a 8, bajarlo, no importa. ¿Para qué? Para tener mejor eficiencia. Tengo un TACOS de 6.15, que sería la atribución que yo iría a precio-venta público. Sumaría 6,15% de precio-venta público para que la publicidad usted no la esté pagando, se pague con la venta. Pero vamos a ver este análisis que preparé acá. Miren cómo marco esta línea roja aquí abajo del ACOS promedio que lleva la cuenta, que es este 10.42 que tenemos acá determinado. Algo que quiero destacar es lo que nosotros llamamos en nuestra agencia el viaje del ACOS. El ACOS no es fijo, no es que tengo 10.42 en realidad, porque a algunos les da un ataque, tengo 10.42, no. Tenés promedio 10.42. Hay días que tenés menos y hay días que tenés más. Depende cómo se vaya desarrollando la cuenta en esa gestión de que se va degradando porque estos productos están en competencia, estos productos pierden stock, se agotó el stock, se quebró el stock, pierden velocidad logística porque estaban en full y ya no están. Entonces el ACOS es el resultado de un efecto tan simple como tráfico que entra a la publicación, la gestión de conversión que se da dentro de esa publicación, y eso a mí me da un rendimiento de ACOS. ¿Y cómo voy a manipular el ACOS? ¿Cuál es la palanca en esta matriz que Mercado Libre me pone para yo mejorar mi ACOS? No hay. La palanca es la conversión de las publicaciones que están ahí y cómo se van renovando o sosteniendo. Si el producto se quebró y no está, se empieza a disparar porque los productos que quedan en campaña no eran tan eficientes como el killer que se estaba vendiendo, o el ganador, o el estrella, o el super saiyajin. No está. Si no está, no vamos a rascar la olla con otro producto porque ese producto estaba en demanda y satisfacía la demanda que recibía. Entonces el segundo producto no es tan bueno como el primero que se fue. Entonces, primero prestemos atención acá. Vean que acá fundamento 2 momentos clave de ese viaje que hace el ACOS. Este primero que está acá, este día que lo traigo para acá, creo que esto fue el 2 de julio, después lo van a poder ver bien en detalle, 2 de julio
logramos unas 19 ventas. 16 directas, 3 indirectas. Miren mi ACOS ese día, 2.91. ¿Ven? Acá está, 2.91. Este día tuve un ACOS 2.91. ¿Ven que la línea que dejé prendida, esta que va viajando por la línea roja y tiene algunos picos, acá tiene otro pico más grande, acá también, eso es el ACOS viajando en un promedio, un largo de 30 días. Ahora bien, acá tuve muy buen ACOS y vean que cada vez que tengo un ACOS bajo, tengo buena conversión en relación al tráfico que recibió. Y ahí ya tengo una línea muy clara para fundamentarme. Resulta que el ACOS del día de esas publicaciones que están en campaña más abajo de esta pantalla, si convierten bien, si la gente entra y convierte y mejora su promedio, el ACOS se deprime y sube las ventas. Por lo cual tengo un lugar donde mirar qué está pasando. Sígame la línea que le va a resultar interesante la conclusión para que usted, antes que termine este video, deje lo que está haciendo y vaya corriendo a ajustar sus publicaciones. Luego tengo este otro día donde acá logro todo lo contrario. Vean qué pegada que está la línea azul a la línea del viaje del ACOS. Y acá he obtenido con 10 ventas, he tenido un ACOS 42.18. Se me disparó el ACOS. En el nombre de Zeus, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Los productos que quedaron activos ese día, que no eran los mejores que tenía esta campaña, quebraron o perdieron velocidad de entrega. La gente entra y no los quiere llevar. Quería otra cosa, quería ese producto, pero lo quería con full o lo quería financiado y no tiene esas dos condiciones. O los productos que se vendían muy bien acá en esta vela que está con más ventas, se quebraron y no están más. Ya sé lo que me van a decir, porque cuando yo pregunto qué pasó, lo primero que me empiezan a contar lo que les sucedió con la historieta que tuvieron con el proveedor, que el producto no está. Bueno, yo siempre digo lo mismo, lo digo de esta manera para que se enojen conmigo y con ustedes. No le importa a nadie. Se tiene que resolver a nivel empresa, no tiene nada que ver ni con Mercado Libre, ni con la cuenta de Mercado Libre, ni cómo se está alineando los planetas con respecto a mi cuenta. Quebré. Maté, perdí la posición, la perdí, yo no puedo. No, pero ese día... No, porque es una respuesta técnica la que necesito, porque ustedes piden respuestas técnicas también. ¿Por qué no vendo? Se estaba vendiendo bien, pero de repente no repusimos la mercadería. Esto va pasando todos los días, quiero aclarar, vean, cuando se disparan las ventas, el ACOS se hace ínfimo, desaparece. Está por debajo de la línea que marqué en rojo. Esto lo van a poder hacer ustedes mismos con su cuenta para empezar a entender, porque ustedes después segmentan ese mismo día y ven qué se estaba vendiendo. Esa es una. Entonces vean que tengo un día un ACOS 2.91 y luego tengo un ACOS 42, por lo cual fluctúa el ACOS, no es algo fijo, no es lo que yo quiero, es el resultado de lo que se genera dentro de la cuenta. De acuerdo a cómo viaja el tráfico en las publicaciones que pauté, se manifiesta un ACOS determinado. Debo seguir controlando eso. ¿Y cómo controlo eso? Porque si soy Mercado Libre Platino no pasa. Pasa. No, si soy no sé qué, verde, rojo, pasa. No, soy Supermercado Líder Platino Saiyajin. Pasa. No, pero yo tengo cuenta con Neurolab y Comer 360. Pasa. Entonces siempre hay que atacar ahí. Hay que revisar y atacar. Y esto es lo que nosotros también les explicamos a nuestros clientes y amigos. Hoy lo estamos trayendo acá, una de las tantas cosas. Cómo viaja el ACOS. Ven que marqué también que tengo un promedio de 18.7 ventas por día. Yo debo prestar atención ahí. ¿De cuánto es el promedio de ventas por día de esta campaña? Cuando mido el promedio de los últimos 30 días o del mes o la matriz de días que quiera analizar, 18.7. Yo me tengo que conformar con eso como si fuera un mendigo y estoy sentado ahí en la vereda mendigando con la latita a ver cuántas ventas me entraron en la lata por la bondad de los que van pasando delante mío. Yo debo construir eso. Ya tengo una base de 18.7 ventas diarias que debo potenciar de alguna manera. Ahí está el desafío del equipo de la empresa y si tiene consultor y su equipo de consultores. Ahí está el desafío. ¿Cómo hacemos para pasar a la segunda línea? Ustedes van a notar que en sus cuentas tienen unas líneas grises
que le va marcando los volúmenes de venta. Ven, acá tengo el máximo 48, nunca llegó a 48 unidades por día, ¿no? Llegó a 23, acá está la línea, ¿ven? A veces pasa un poquito, acá pasó, no tiene 18, acá tiene más, después el promedio me mata. Todo lo que es estadístico, todo lo que es algorítmico se mide por promedio. No existe estos últimos 7 días no vendo, se lo va a medir en promedios de ventanas más grandes, en atribuciones más grandes. Ahora bien, lo que estoy marcando acá, que sería la segunda línea. Hubo un día, que yo acá lo marqué como top 38, o sea, top de ventas 38, donde se vendieron 38 unidades en ese día. Me quedó acá en la línea roja, ven que el ACO no se me disparó, o sea que tengo muy buen ACOS ahí y vendí mucho. Entonces digo, momento, acá lo que yo tengo que resolver es romper el techo del promedio con la atribución de ACOS más bajo posible. ¿Y eso cómo lo domino? Póngale más presupuesto. No, no es poniéndole más presupuesto, es optimizando el conjunto de publicaciones que están en la campaña, detectando cuáles son los que me funcionan más favorablemente y entender por qué. A veces significa productos que funcionan muy bien, es que sus títulos están mejor y su contenido también, entonces rankea mejor. Usted siga publicando mal, que cada vez que alguien busca un producto que usted tiene en campaña, el sistema no va a saber si realmente es el mejor. Igual tiene otras atribuciones de AD Rank como su conversión, impresión visita venta y demás. Pero si usted comunica mal, la gente va a entrar a curiosear en su producto con campaña, va a estar quemando tráfico, clics que está pagando sin ventas. Es muy importante la comunicación. No dar a entender una cosa por otra, que genera sí la curiosidad, pero más no genera la venta. Ahora vean que acá tengo esta otra línea que pasa la de objetivo máximo que se generó en la tabla, donde estoy buscando un top 60. Yo debo empezar, aunque sea en saltos intermitentes, buscar un top 60. ¿Cómo logro 60 ventas por día de esos productos? Optimizándolo. ¿En qué ventana de atribución se va a dar este resultado, don Néstor? Cuando me preguntan, no sé. Depende de sus habilidades, el tiempo que le dedique, el tipo de mercadería y cuán cercano esté a la demanda. No funciona con cualquier cosa. Digamos que Mercado Libre es un motor a nafta y no le puedo poner gasoil. ¿Qué quiere decir eso? Que un motor construido de una manera y el motor de Mercado Libre funciona con base en demanda. El sistema muestra lo que la gente está buscando. Si usted no tiene eso que la gente está buscando, no lo va a mostrar. Ahí es donde nos decimos, no, pero estamos todos locos, entonces yo estoy publicando lo que a mí me parece. Es parte del aprendizaje. Estoy publicando cosas que en mi local se venden muy bien, pero no se venden muy bien en Mercado Libre, por temas de tamaño, logística y demás. Aquí abajo van a encontrar siempre a la vista, y no entiendo por qué razón, no queremos verlo o no lo podemos entender, pero lo venimos explicando hace mucho tiempo. Estos datos que están acá son muy importantes, porque yo acá estoy entendiendo las atribuciones. Vean que me está mostrando este color azul. Se mostraron tus anuncios 55% de las veces que se buscó. Tiene un crecimiento de 20% con respecto al periodo anterior, lo cual está muy bien. Pero no se mostraron por falta de presupuesto 11% de las veces y no se mostraron por ranking 34% de las veces. Ranking, gente. No sé qué es ranking. ¿No saben qué es ranking? El AD Rank menos, ¿no? Si no sabe qué significa ranking, menos el AD Rank. Es la evaluación que hace el sistema algorítmico de Mercado Libre para determinar a quién pongo cuando alguien busca. No, pues yo estoy pagando. Todos pagamos. Entonces el sistema no puede mostrar a todos. Va a mostrar a los que tienen mayor oportunidad de convertir esa visita paga en una venta. Pero yo estoy pagando, como si fuéramos un borracho en un bar, golpeando la mesa que queremos otro trago y nadie nos lo quiere dar. No tiene nada que ver que yo esté pagando. No tiene nada que ver, porque el sistema se debe a la conclusión del circuito, que es una visita, una venta. No, usted pagó y yo voy a hacer que usted venda. No estamos entendiendo esa naturaleza. En Google pasa exactamente lo mismo. Esto ya lo hemos visto en otras capacitaciones. Usted puede hacer publicidad en Google y si su página es mala, tiene mal SEO, la gente no convierte, no hay retención, hay rebotes, la publicidad le sale cada vez más cara y si su página es muy mala, Google le corta la pauta publicitaria. Pero si yo estoy pagando
El objetivo es que el buscador no pierda su naturaleza y quiere que la gente cuando busca cosas encuentre cosas buenas, no alguien que pagó. El sistema es exactamente igual, funciona de la misma manera. Por eso cuando yo mejoro ACOS, TACOS y mejoro las atribuciones de una campaña, su conversión en las publicaciones que están ahí empieza a funcionar, y una buena métrica para evaluar qué está sucediendo es achicar estos ratios que tengo acá, que este 34 baje, que este 11 baje. Después hay otro problema. Esto que está acá, top 38 que vendí ese día, puede darse también que ese día había presupuesto para que la campaña funcione todo el día. El famoso campaña topeada, que está a tope. El otro día hablé con un cliente, le digo, mirá, vendemos 15 unidades de este producto electrónico de ticket muy alto, 15 unidades por día. Ah, qué bien. 14 por publicidad. Ah, qué excelente. Habíamos arrancado con 3. Necesito más presupuesto. 4 horas de charla. ¿Cuál es el problema? Si vendés 15 y el precio de venta público está bien y tu ACOS es de 5, 4 y lo absorbe y lo paga el cliente, ¿cuál es tu problema? La factura. ¿Pero cuál es el problema? Si eso va a traer retribución. No, pero ¿y lo que está pasando? Que voy a vender 12 el otro día, voy a vender 10 el otro día, voy a vender 4 el otro día. Ya sé, su mente le dice, acá viene el truco, el pase mágico donde me van a sacar más plata. Mire, si hay atribución debe haber retribución. ¿Qué significa? Si todo este conjunto de datos, cada $100 a mí me da $1.000 en ventas, poner $200 sosteniendo las atribuciones me va a dar 2.000. Y si le pongo 400 me va a dar 4.000. Es una geometría soportada en la relación de tráfico, visita, ventas. Mientras yo manipule y siempre busque bajar el resultado a través de la publicación orgánica, esa atribución se va perfeccionando en el tiempo. Por eso sabemos que campañas que van más viejas funcionan mejor si es que las voy optimizando todo el tiempo. Lo malo es cuando estoy tocando todo en el mismo momento, no entiendo qué está funcionando, que yo sé que eso les pasa también. Entonces este caso de estudio que les traigo apunta a entender que con esta data sola ustedes ya pueden construir mucho más, pero llega un punto, no puede seguir optimizándose, porque resulta que como yo no estoy dándole más capital para llegar a más gente y seguir vendiendo, ese espacio se lo estoy regalando a otros vendedores que entendió un poquito mejor o tiene agencia y está mejor asesorado y entendió que mientras mantenga este concepto de atribución-retribución, él va ganando espacio dentro de la plataforma y vendiéndole a más gente. Y entiendan que los productos se envejecen, se deben vender lo más rápido posible. No es que me van a esperar a mí. Quien necesita ese producto lo compró y tal vez no tenga que reponer en 10 años y yo me quedé con el producto. Entonces no es que es una cosa, no, yo soy un campeón porque estoy ahorrando. La publicidad no es para ahorrar. Y yo sé que me gano muchos adeptos negativos con respecto a esto, pero la publicidad no es para ahorrar. Les gustan las grandes empresas a ustedes, porque yo sé que admiran grandes empresas, mirá cómo lo hacen. No sin publicidad, no sin vía pública, no sin televisión, no sin medios gráficos, no sin pauta digital. Ahora, hay que saber hacerlo, si uno está quemando dinero. Cuando no controla, no tiene esta formación que ustedes pueden recibir de nosotros o de cualquier otro más que la de, entonces el dinero cambia, pues yo estoy entendiendo cómo funciona ese sistema, no me estoy quejando del sistema. ¿Hay otro sistema? No, no hay otro sistema. Si van a Meta es exactamente igual. Si van a Google Ads es exactamente igual. Cuando venga El Salvador y los rescate, en Amazon es exactamente igual. Se maneja todo por atribución, retribución, conversión. ¿O creen que alguien va a venir a hacerles la tarea? No funciona de esa forma. Bueno, este concepto lo quería traer para que ustedes no estén atados acá y vean que han logrado cosas buenas en otros días de la semana y los pasan por alto porque se quedan mal enganchados no entendiendo las atribuciones de la métrica que le está mostrando. Por eso deben atender rápidamente qué pasó acá que metí 38 ventas y qué pasó acá que no metí más de 10 y tuve una conversión o tuve un ACOS de 42. Y entender qué pasó ahí. Diagnosticar correctamente hace que a ustedes les funcione. En esos términos, amigos, les traigo
porque ahora hay que fundamentar, les mostré una de las cosas que hacemos con las campañas de nuestros clientes. Ahora les voy a mostrar datos. ¿Cómo decirlo? No es pedancia, por favor, no quiero, pero quiero mostrarles cómo trabajamos en nuestra agencia y este fue uno de los métodos de los tantos que tenemos para ajustar campaña. Métodos que también yo enseño en nuestra academia y que explico acá. Alguien me dice, pero usted no tiene miedo de explicar todo. Mire, así demostramos autoridad. Sino que resta. Usted debería comprarme a mí porque mire qué buen mozo que soy. Y hace 20 años que hago esto. Confíe en mí, deme su plata. Me da vergüenza. Yo le demuestro que sé, porque cualquier empresa no necesita todo el conocimiento de golpe y cuando lo tiene necesita una guía, un consultor experimentado, alguien con autoridad y alguien que tenga el valor y la capacidad de tomar decisiones fundamentadas con información y experiencia. O sea, no importa, lo puedo explicar 2000 veces, que lo va a aprender y va a aumentar su nivel de gestión y en algún momento va a necesitar un especialista. Porque todas las empresas que han crecido y crecerán en el mercado libre se fundamentan en especialistas. Es así, no hay mucha vuelta en este negocio. Mostramos abriendo la mano primero que tenemos la capacidad de hacer gestión y dar resultado a nuestros clientes y eso es lo que les estoy mostrando en este momento. Les estoy trayendo la gestión del mes de abril, les voy a mostrar cómo me fue en los últimos 3 meses cuando lanzamos nuestra agencia de gestión de cuenta de ads. Nosotros en nuestra agencia tenemos 2 modalidades, el cliente puede manejar por su propia cuenta directamente sus campañas o las puede delegar en nuestro equipo de analistas y lo manejamos nosotros. El cliente no toca nada, simplemente le presentamos resultados de las gestiones que estamos haciendo. ¿Quiere decir que todo eso va a ser bonito, no va a pasar nada? No, nos sigue pasando lo mismo que le pasaba al cliente, nada más que sabemos cómo atacar inmediatamente. No es que todo va a ser perfecto, porque como comenté, es un proceso sistémico donde se mueven muchas cosas y hay que ir depurando todo el tiempo. Bueno, acá tenemos de la facturación, estos son como 2.756 millones de pesos, son cuentas de Argentina, no estuve mezclando. Seguramente más adelante voy a traer de Chile y de México también para que puedan comparar. Estos son los crecimientos que tuvimos en relación a la facturación. Esta es la inversión que se ha hecho en el mismo periodo entre todas las cuentas, algo así como 98 millones de pesos. Aumentamos 25% la inversión y el ingreso por anuncios creció 37%, algo así como casi 1.000 millones de pesos. Vean los tacos que manejamos, o sea, es tan difícil como lo que vimos recién en su cuenta, nada más que acá tenemos el universo de cuentas que estuvimos tomando del muestreo. Terminamos con un ACOS 356, tacos 356 y un ACOS 1062 que debe seguir bajando. Pero son procesos que no se hacen a los 10 minutos que empezamos a meter mano. Este fue el primer mes que empezamos a meter mano. Cerramos con una baja de 8% también sobre el tacos que venía trayendo y una baja del tacos de 2.91. Y así la vamos llevando las cuentas, con control, con datos y demás. Dato importante también, ¿qué conversión tienen los productos que están con pauta? Eso es importante. ¿Qué conversión traen? Y van a notar que no es lo mismo. El producto con pauta convierte un poco más arriba porque viene con un público más ansioso. ¿Comprende? Eso es lo importante de estar delante de la gente cuando está buscando el producto. Viene con una carga de ansiedad, se convierte a otra velocidad. Vean que acá hubo una baja negativa, bajamos 5% con respecto al proceso que traíamos. No es que bajó de 5 a 3, sino que bajó 5% con respecto al número que tenía. Así de fino trabajamos las cuentas. Es como la Fórmula 1, que si usted perdió unos segundos entre vuelta y vuelta, perdió la carrera. Que si usted tiene la capacidad de sacarle X segundos a cada curva, ganó la carrera. Entonces, en esto, primero competimos contra nosotros mismos, contra la misma métrica que la cuenta viene trayendo. Y también competimos contra los competidores que tenemos dentro de la plataforma que van por el mismo premio que nosotros. Por eso decimos que llegó el momento de la etapa profesional del vendedor, donde debe entender estas cuestiones y puede transferirlo, delegarlo, no sin dejar de entender cómo funciona el negocio. Entonces tenemos este primer mes donde arrancamos. Vamos al mes de mayo
mencionando que hubo hot sale en ese mes de mayo que ha empujado la métrica hacia adelante, pero no es que la manipuló y solamente se creció. Acá tenemos un nivel de crecimiento, por ejemplo, la facturación fue de 3.900 millones, crecimos un 37% con respecto al periodo anterior. Sí, crecimos, el hot sale nos ayudó un montón. A los clientes los molestamos, los volvemos locos. Algunos 90 días antes, otros hasta 10 minutos antes porque son más remolones, tienen que participar en las fechas especiales. No, porque no me importa. No me importa la opinión, la verdad que no me importa, porque me dieron un objetivo. ¿Saben por qué? Porque los clientes se quedan o se van según el resultado. No nos vamos a creer que estamos todos uno enamorado del otro. Un cliente se te queda en una agencia porque le das resultado. Puede ser que tenga problemas de percepción de valor o que esté confundido. Ya no es mi problema. Si yo doy el valor, la calidad de atención y estoy focalizado en los resultados, ya no es problema mío. Mi problema es que las métricas mejoren a cualquier costo a pesar del cliente, mientras no tenga merma en la rentabilidad, que es otro de los factores que cuidamos mucho. Entonces tenemos, miren, una inversión de 145 millones, acá subimos 43% con respecto al periodo anterior, y acá tenemos ingresos por anuncios por 1.376 millones de pesos, crecimos un 44%. ¿Ven cómo va empujando mes a mes la rentabilidad? Siempre son las mismas cuentas, de la misma muestra. Tacos, 373, subimos un negativo, subió 4% con respecto al número que traía. El ACOS bajó 0.38, 10.56 del ACOS y la conversión la logramos subir a 3.58. Ese es el promedio de las cuentas que tenemos en la muestra. Entonces vean que todos los meses estamos haciendo esto. Estamos mejor, la cartera está mejor. Después vamos atacando individualmente a ver cómo le fue a cada uno y cuál fue la situación particular de cada uno. Se hace a mes vencido, amigos. No se puede hacer antes porque ya estaría haciendo quiromancia. Le tendría que pedir la mano para ver cómo le va a ir en el futuro. Porque esto no se sostiene en el tiempo. Como ya mencionamos, hay distintos cambios que se van dando. Entonces uno debe siempre a mes cerrado medir cómo fue y aplicar correcciones. Entender por qué no fue bien y entender por qué no fue mal. Y entender las situaciones particulares de cada cliente de forma individual y no extrapolar. Ahora estamos en junio. Vean que en junio en la cartera que estamos analizando casi 4.000 millones, crecimos 3,58%. Para los enamorados de 40% de rentabilidad por mes, único caso en el mundo, Argentina, 20%, no crecí 40%. Nadie crece 40% de un mes para el otro, salvo que esté haciendo las cosas muy mal. O esté calculando mal, o sea, no se crece a esas tasas, tasas chinas, decían en alguna época. Se crece mientras esté positivos, obviamente, se trata de sacarle la mayor capacidad. Por ejemplo, acá en ingresos crecimos casi 9%, 8.66. Está bien, no pasa nada, pero no es que hay un número bueno y un número malo. No hay un ACOS bueno o un ACOS malo. Hay un ACOS que rinde según el esfuerzo que le lleva a la empresa o el precio que tiene ese producto de adquisición y su resultado. Pero no es que uno dice, este ACOS es malo, este ACOS es bueno. Depende. Depende de la vertical donde está trabajando, el tipo de producto y demás. Ven que la inversión bajamos 2.20%, o sea que tuvimos una inversión inferior a la etapa anterior, que fue mayo. Obviamente la inversión de esta etapa con hot sale fue mayor porque había más competencia, había más gente. Hasta mi abuelita aprendió campaña en hot sale, hasta ella entendió que había que hacer un esfuerzo en lo publicitario. ¿Por qué? Porque hay más matriz de consumidores o compradores y hay más competitividad. Entonces ahí uno redobla el esfuerzo, pero vea que si bien todos invertimos más para darle más alcance en esa fecha, pero vean que no perdimos en esfuerzo, al contrario, bajamos el ACOS todavía y mantuvimos el TACOS, o sea que no perdimos rentabilidad, simplemente aumentamos inversión y nos generó crecimiento. Luego volvimos a la normalidad. ¿Quiere decir que hay que hacer así? No, quiere decir que bajamos la espuma, acomodamos y después seguimos. Esto es hasta junio, después veremos más adelante. Mi intención también es compartirles estas métricas para que ustedes entiendan cómo nosotros manejamos el negocio y eso también, hay que decirlo, es autoridad. Como decimos siempre, hablar
Y opinar es eso, es opinar. Y mostrar un sistema con datos, eso es un sistema. Porque mi sistema y dar opiniones es un debate de café. Hay que poner los números en la mesa y decir, mire gente, esta metodología, arquitectura de crecimiento de Neurolab, da estos resultados. ¿Usted está conforme con estos resultados? Nunca estoy conforme. Siempre lo quiero perfeccionar y siempre lo tengo que perfeccionar. Y siempre se debe exigir que se perfeccione. No puede quedar atado. Bueno, ingresos 8% arriba, vea que son acumulativos, contra los 30 días anteriores, 1.400 millones de pesos argentinos. Todas las cuentas, como mencioné, son de Argentina, 8% con 66 arriba. Mantuvimos, acá sí bajamos el tacos, vean cómo promediamos entre toda la cartera, bajamos el tacos 5%, nos quedó en 3.50, ACOS 9.49, lo bajamos 9.99 y la conversión de los anuncios 3.73, subimos 4%. Eso es lo que yo quiero para todos ustedes que nos están viendo. Después controlen los números. Controle los números, por eso los pongo. Después agarre la calculadora, controle los números. Les voy a mostrar, ahora sí, el acumulado del trimestre de abril a junio de toda la cartera. Ahí les hice alguna modificación para que se entienda mejor para todos los amigos que no son de Argentina. La facturación que movimos durante estos 3 meses, de abril a junio, o sea, el segundo trimestre del año, fue de 10.000 millones de pesos, algo así cercano a la conversión del dólar en Argentina, de 7.101.000 dólares. Esa es la cartera que manejamos de la muestra, ¿sí? Tomamos una muestra y acá la estamos presentando. La inversión que se hizo en publicidad en ese mismo periodo de tiempo, trimestre, fue de 382 millones, algo así como 255.000 dólares, lo que nos generó en ingresos por anuncios 2,5 millones de dólares, algo así como 3.763 millones de pesos. Acá estoy poniendo abajo qué dólar tomé y el promedio que tomé entre el dólar compra y dólar venta según Banco Nación. Lo pongo en dólares para que los amigos de Latinoamérica tengan un pivote hacia dónde ver. Vean cómo nos quedó finalmente de los 3 meses el conjunto. El taco nos quedó en 3.60. Ese es el taco de nuestros clientes. Ah, ¿le gustó? Bueno, si le gustó, ya sabe lo que tiene que hacer. Este es el ACOS 10.16. Como dije, no hay ni bueno ni malo, no importa, lo quiero bajar. Y vamos a seguir trabajando con los clientes para que nos ayuden a ayudarlos, a mejorarlos. Esto nos da un ROAS acumulado de 9.84. ¿Qué es el ROAS acumulado? Es lo que venimos ganando por cada dólar invertido, 9.84. Por cada dólar que invertimos ganamos 9 dólares con 84. Para adelante. Ese es el negocio que les quiero proponer. Que dejemos de pelearnos, de ver quién tiene la verdad, el otro me dijo, y todas cosas sueltas que cuando lo volcamos en la cuenta la quebramos, la rompemos, la hacemos irrecuperable y perdemos nuestro negocio y tiempo. ¿Cuántos sienten que perdieron el año? Estamos por entrar a agosto. ¿Todavía no empezó a hacer lo que había prometido cuando levantó la copa en Año Nuevo y se prometió que iba a resolver tal o cual en la empresa? ¿Llegó a los objetivos que usted había pensado? Esto va para todos, no importa el nivel de empresa, ¿Logró ese objetivo en lo económico, en unidades vendidas, en la gestión con los proveedores? ¿Logró? No, no logró. ¿Sabe por qué? Nos come el día a día. Y si usted está aplicando fórmulas sueltas, pasa eso. Son fórmulas sueltas. No están validadas, no están controladas, no tienen seguimiento, no hay especialistas que estén modificando, porque vender en un marketplace como Mercado Libre es como atender a un organismo vivo. Entonces, claro, yo que no vivo en un frasco, veo opiniones por todas las redes, digo, pero ¿de dónde sale esto? Pero yo no soy el defensor del pueblo tampoco, quiero aclarar eso. Pero me da pena porque parece que alguien encontró una fórmula y todos van por ahí. Cuestión que justamente en ese sentido quiero aclarar. Cuando digo dos alfajores de publicidad no sirve. Mostrar una cuenta, mire que yo no estoy gastando nada, usted se está engañando porque usted está invirtiendo esto en productos que valen 100 dólares, 150 dólares, está invirtiendo 30 centavos de dólar y no se venden, y le va a dar la métrica que tiene un lindo ACOS y tacos, pero no está vendiendo volumen.
¿Comprende el error que tenemos? Que usted manipule los parámetros para que quede satisfecho porque pagó una factura baja de publicidad. ¿Con qué sentido? Si técnicamente si lo hacemos bien, yo no pago la publicidad porque me trae esta retribución. Lo que yo tengo que lograr es el volumen, no publicidad barata. ¿Quiere publicidad más barata? Salga a la esquina del local donde usted está, del depósito donde usted tiene la mercadería y venda más, no uno por uno. Para a la gente en la calle y dígale, ¿me quiere comprar esto? No, va a tener que hablar con 10.000 para vender uno. ¿Comprende? Capaz que le compra de lástima también. Porque nadie compra lo que no tiene en su conciencia y en su proceso de descubrimiento y necesidad. Eso es lo que hace la publicidad, le localiza a esa persona que está en el momento más cercano del cierre de la venta, de la toma de decisión. Estoy viendo en redes, en distintos lugares, mirá cómo le bajo esto, le pongo un presupuesto mínimo y te da bien el ACOS. Sí, papá, pero no estoy vendiendo. Debe vender 1.000 por mes y estoy vendiendo 7. Publicidad barata sin rendimiento. No es serio, gente. Y eso habla de la falta de madurez que tenemos los vendedores, que nos comemos cualquier cuento. Entonces empiecen a reclamar esto. Muéstreme sus métricas, señor. Muéstreme un volumen de cuentas. No me cuente la historia de su única cuenta. Otro truco que está dando vuelta. Mira mi cuenta, soy vendedor. Una cuenta, experiencia de una cuenta. Por eso las agencias certificadas tienen tanto valor. Manejan gran cantidad de cuentas y de variables y de situaciones y de experiencia. Ah, usted está defendiendo lo suyo. Y sí, me dedico a esto, defiendo lo mío. ¿Qué quiere? ¿Que defienda lo otro? Defiendo lo mío. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque después cuando llegan cuentas rotas y demás, no funciona. Les voy a contar algunos problemas que tuvimos en estos 3 meses con esas cuentas. Vean cómo le estoy abriendo, no digo el corazón, pero le estoy mostrando. Resultados desde el primer trimestre. El ROAS acumulado, como les mencioné recién, fue de 9,48x, o sea que hubo un muy buen crecimiento en inversión publicitaria, hubo retribución. En nuestros primeros 3 meses de gestionar estas cuentas, la idea es que vaya eso mejorando en el tiempo. Esto no es una proyección, les estoy mostrando lo que hemos generado. No estoy especulando. ¿Y cómo va a ser los próximos 3 meses a Rans cuando usted nos muestre el próximo trimestre? No sé. ¿Alguien tiene control? Ni Mercado Libre sabe lo que va a vender dentro de 3 meses. Lo puede proyectar, lo puede especular, lo puede intentar anticipar, más no tiene la certeza. Porque los mercados se mueven. Hay una situación social, hay una catástrofe, hay un quiebre, hay un bloqueo, sube el petróleo, se quedan los barcos varados en Taiwán, no tienen el paso asegurado hacia su país y usted no vende. Un político sale y habla y se cayó a la venta o se enfrió la economía. Uno no lo puede. Puede reconocer lo que pasó el año pasado, pero no se repite exactamente como un calco. Entonces no sabemos, por eso trabajamos de esta manera. La eficiencia mejora mes a mes, eso lo hemos visto. No hay picos, porque esto es un sistema que uno va llevando de forma controlada, va generando 3, el otro mes 4, el otro mes 6, y es acumulativo, eso sí. Vean que el ACOS bajó de 10.62 a 9.49. ¿Y por qué? Porque las cuentas se tienen que optimizar. No es que uno llegó, bajó la palanca, no existe esa palanca. No, si haces este truco, no hay truco. No hay truco. ¿Y cuánto tiempo funciona el truco? Hasta que el otro hace lo suyo y tampoco funciona. Entonces, ese es un proceso y tiene mucho que ver cómo vino la cuenta. Si la cuenta viene toda rota, si lo orgánico está todo roto, pues eso es muy bueno la parte integral de la formación del vendedor entre lo orgánico y lo publicitario, porque siempre lo orgánico apoya fuertemente lo publicitario. En 3 meses movimos eso. El RAS subió de 9.42 a 10.54. Eso es tendencia. Ahí sí hay tendencia. Ahí sí hay tendencia. Entonces, estas cuestiones también nos llevó a que nuestra idea siempre como agencia, y esto es para ustedes también cuando manejen sus cuentas, es el sostener el resultado aunque no tengamos el viento a favor de una fecha fuerte. Vea que junio, según la métrica que vimos recién, fue mejor que mayo en Argentina, que hubo hot sale. O sea, el rendimiento, la baja de ACOS y TACOS y el rendimiento publicitario que hubo crecimiento fue incluso mejor que el hot sale
donde debería haber un disparo enorme. Porque no se trata de vender más, sino de vender con rentabilidad y no perder demasiados puntos o invertir de forma correcta y se recupera eficientemente por todos los canales de ventas que tenemos o las metodologías de ventas que tenemos, que es la oferta, el financiamiento, la publicidad y demás. Fue el mes más eficiente del trimestre, el mes de junio, y no hemos perdido resultados. O sea, no importó tanto el evento, se vendió mucho. En orgánico se vendió más también, ¿eh? O sea, no somos de la idea, por las dudas, claro, que acá todo se tiene que vender por publicidad. No funcionamos de esa manera, pero vean que junio fue mucho mejor. Manejamos bien los picos de demanda durante Hot Sale cuando el costo del clic sube para todos. La métrica que les mostré recién, vuelva para atrás en este video y revísela. Obvio que sube el costo del clic porque hay mayor demanda de vendedores haciendo publicidad, de la buena y de la mala. La realidad es que ensucia un poquito ahí la métrica haciendo que el precio suba. Sin embargo, nuestros clientes conservaron y no tuvieron pérdidas en ese sentido. Como menciono, cuando el costo del clic sube para todos, el ACOS para nosotros mejoró. Evidencia de que sabemos preparar el presupuesto de pujas, cosa que yo miro todo el tiempo. Nuestros clientes reciben todo el tiempo, todos los meses en su informe mensual, a cuánto nos sale el clic promedio. ¿Cuánto sale su clic promedio? ¿Sabe? Ni idea. No sabe. Usted no sabe cuánto paga por clic. En promedio, en esa campaña, ¿cuánto paga por clic? Estoy pagando cuánto más arriba. Tengo un presupuesto de 100. Este mes el costo por el clic subió 5%. Es 5% menos de dinero para hacer, o sea, rinde 5% menos. Y si le subió un 10, y si le sube un acumulado de 3, 2, 4, ¿cuánto tiene ahora menos presupuesto? Se lo va comiendo el proceso de subasta y competencia. A veces baja también el clic, ¿eh? No todas son malas noticias. Eso significa que ahora tengo mayor disponibilidad de presupuesto. Lo cierto es que mi trabajo es optimizarlo para que yo no tenga que ir a visitar al cliente una vez cada 10 días a decirle, ¿me da más plata para presupuesto? La idea es optimizarlo. Una vez que lo tengo optimizado, puedo decidir que tengo las campañas topeadas al máximo, que a las 2 de la tarde se me apaga la propuesta porque no tengo más dinero y resulta que podría tener más ventas y no tengo por qué esperar al otro día para arrancar de nuevo cuando podría poner más dinero y habría retribución de esa inversión. No es gestión en piloto automático, eso lo quiero aclarar. En Neurolab tenemos analistas, yo mismo estoy también trabajando con esos analistas, el equipo está muy consolidado y hacemos foco. Hablamos con los clientes todo el tiempo, le hacemos ver detalles. Ellos van corrigiendo, nosotros vamos viendo. Se dan situaciones que hay que corregir todo el tiempo. Eso genera un poco de frustración porque uno viene, dice, ahora si está Rans ahí, listo, me voy de vacaciones. No, no es así. Hay cosas que mi equipo, ni yo, ni Neurolab va a resolver si la empresa no interviene. Hay analítica que hay que observar ahí. No hay promesa, yo lo voy a hacer crecer hasta las nubes, déjenme que yo con un centavo no tengo esa promesa. Porque cada cuenta es un desafío y demanda esa analítica, ese trabajo. Entonces vea que la cuestión va que hay que detectar y resolver. Así lo trabajamos nosotros y así quiero que lo trabaje usted. Tomé dos casos que son dos casos que están metidos en la muestra para que usted vea cómo fue evolucionando en los 3 meses. Este ya es un cliente solo. Este es un cliente solo de abril a junio, los 3 meses, pero de un cliente, para que usted tenga mayor visibilidad y vea los potenciales que se pueden lograr. Vean que la facturación de los 3 meses casi son de 1.000 millones de pesos en Argentina, algo así como $720.000, la facturación de la cuenta. La inversión en publicidad, 13.752.000 pesos, algo así de $9.100. Y los ingresos por anuncios, 239.241.000, cercano a $160.000. Tacos 1.28, ¿ven cómo cambia? Cuando la métrica es en conjunto de muchas cuentas, como ustedes ven, con muchos productos, esa métrica se pondera y queda en un promedio. Acá es exacta. Acá es exacta la de este vendedor. Y no es la realidad de todos los vendedores. Depende de su gestión, demanda de producto, cómo se mueve dentro de la plataforma, de qué manera uno lo va llevando. Tacos 1.28, esa es la atribución que le estamos
poniendo al precio de venta público ACO 5.75, ROAS acumulados 17,40. Por cada dólar que invierte este vendedor recupera o gana o crece en 17 dólares. La conversión mes a mes, arrancamos abril con 3.60, cada 100 visitas a los productos con publicidad convertía 3 ventas. Ya en mayo 5,57 de conversión, junio 5,22. Ahora quiere decir que convierte casi al doble, no llega, pero va en ese camino. En 4 meses tal vez esté convirtiendo al doble esos productos de lo que venían convirtiendo. Convertían al 3,60, ahora convierten al 5,22. O sea que es positivo. Y eso es bueno para el vendedor, no solamente porque vendió más, sino a nivel algorítmico. Los que quieren saber cómo funciona el algoritmo de Mercado Libre, en nuestra academia, en el área de ebooks, hay un ebook que escribí hace 1 año y medio, Secretos del algoritmo opaco. Por eso una publicación que arranca de forma publicitaria mejora en el tiempo porque va recibiendo y asimilando conversión, visita, venta, buena experiencia de venta, y eso algorítmicamente se toma decisiones sobre esa publicación. Ahí donde uno entiende y dice, pero momento, quiere decir que vendo más por publicidad, pero del mismo producto sin publicidad también podría vender más. Sí, dígame dónde le firmo y se lo mando firmado. Sí, ya lo hemos demostrado, ya lo hemos visto, ya lo hemos documentado, ya lo he explicado muchas veces en este canal y lo hemos puesto por escrito en ese ebook, que viene además con una masterclass donde lo explico. Segunda cuenta, y ya vamos terminando. Caso de estudio también de abril a junio, esta cuenta de 1.288 millones de pesos, 3 meses, acumulación, algo así como 861 mil dólares de facturación, con una inversión de 42 mil dólares, generando 431 mil dólares de ingresos por anuncio. Y acá vea el TACOS, 4.65. Y vea el ACOS, 9.87. ROAS acumulado, 10.13. Por cada dólar invertido entran 10 adentro, 9, 10 adentro. Conversión 4.20 abril, 4.62 mayo, 4.29 junio. Cada 100 visitas que reciben nuestras publicaciones de campaña convierten al 4. 4 ventas cada 100 visitas. Eso se mide y se... ¿Y por qué lo mide? ¿Por qué me está dando de conversión este hombre? Porque ahí ataco el ACOS. O sea, cuando yo mejoro conversión, impacta acá. Y si impacta acá también. Es una retribución, porque esta es la sumatoria de todo lo que estoy vendiendo acá, con publicidad y sin publicidad, que es lo que tengo acá en estos dos. Como el meme, ¿no? Eres eso, no hay mucho misterio. Lo que pasa es que yo sé lo que nos sucede. Queremos la receta. No hay receta. Hay hora nalga. Hay conocimiento, hay trabajo, es sentar al vendedor, explicarle, decirle, mire amigo, necesito que usted me haga esto con estas publicaciones que usted tiene ahí, usted quiere vender. Bueno, hay que trabajar. Aquellos que les gustan estos temas y quiere profundizar, el miércoles que viene tenemos un webinar. Espero que haya llegado hasta acá. ¿Por qué no lo puso adelante? Porque si usted no llegó hasta acá, no me interesa que venga a mi webinar. Gratuito el webinar, donde vamos a estar hablando también sobre novedades y otros fundamentos para que usted aprenda a escalar su cuenta. ¿Le gustó todo lo que le conté? Bueno, la realidad que eso se puede aprender también. No importa si usted tiene dinero o no, lo puede aprender. El miércoles que viene voy a estar explicando muchos de estos fundamentos. Debajo de este video ya dejé el link de registro. Ya está ahí. Entre ahora y haga su registro. Terminó el registro y le va a aparecer el link del webinar. Guárdelo. Guárdelo porque yo no lo puedo salir a buscar para dárselo. Guárdelo.